Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo sobre los niveles de aprendizaje en Excel. Bueno, lo primero que les quiero decir es que se suscriban a mi canal para que me ayuden a seguir subiendo vídeos y enseñando Excel. Y entonces les voy a pasar a explicar más o menos lo que tiene que saber cada persona en cada nivel de Excel. Bueno, en el nivel básico, la persona tiene que saber sí o sí abrir un fichero, crear un fichero nuevo en blanco, abrir un fichero que tengas en el disco duro y poderlo trabajar, ¿vale? Tiene que saber guardar como y saber imprimir pues la hoja con lo que está trabajando. Eso es lo básico que tiene que saber. Luego, pues tiene que saber insertar datos en la celda, es decir, escribiendo simplemente, colocarse en la celda y escribir datos, escribir texto, escribir números, saber dar formato en las herramientas de Excel, en las barras de herramientas, sin meternos en el menú avanzado de formatos, pero sí, pues poner un formato de moneda, quitarle decimales, poner un formato de negrita en la fuente y básicamente crear una tabla con varios elementos y también a lo mejor un gráfico sencillo, simplemente seleccionando los valores e insertando el gráfico. ¿Vale? Simplemente esto debe saberlo. Luego también crear operaciones básicas tipo suma, resta, etcétera. Aquí, por ejemplo, tengo una tabla con importe, porcentaje, total porcentaje. Entonces aquí sería decirle igual a esta celda por esta celda y sacar el porcentaje. Y aquí pues sería igual a esta celda más esta celda. Luego saber crear una sumatoria en el menú inicio, pinchar en autosuma, saber crear una sumatoria y luego saber insertar a lo mejor una función básica como la función promedio desde el botón FX, que es la forma más sencilla. Miramos aquí en las funciones estadísticas y vamos a la función promedio y simplemente pues a lo mejor insertar el promedio de estos valores y luego saber copiar una celda de una celda a otra, el valor de una celda normal, sin pegado especial y sin nada de esto. Saber moverla, cortarla y pegarla. Y luego pues crear diferentes hojas y básicamente eso sería lo que tendría que hacer. Bueno, para tener Excel intermedio deberíamos de saber utilizar ya funciones un poco más avanzadas como la función buscar v, la función si, funciones estadísticas como la función max, min, promedio, la función si y varios tipos de funciones un poco más avanzadas. Todavía no vamos a lo mejor a anidar funciones, es decir, mezclar funciones en una celda, pero sí conocer las funciones si, la función buscar v, el enlazado de hojas, es decir, hacer fórmulas entre diferentes hojas, ocultar una columna, por ejemplo, ocultar, mostrar. Luego, pues, ordenaciones, ordenar, filtros, hacer filtros en las tablas y ya, por ejemplo, formatos más avanzados como lo que encontramos en el menú formato de tabla, que aquí ya tenemos pues funciones, o sea, aquí ya tenemos formatos, más formatos para configurar, bordes, rellenos, aunque esto lo podemos hacer en el nivel básico desde la barra de herramientas, pero aquí ya nos metemos un poco más en el formato de la celda. Saber estructurar también las tablas, crear tablas con varias columnas, varios formatos, cálculos, etcétera. Y luego pues hacer alguna tabla dinámica sencilla, filtros subtotales, algo de formato condicional y dar formato como tabla, pero vamos. De estas herramientas utilizarlas a nivel muy básico
pero saber utilizarla básicamente. En el nivel avanzado tenemos que utilizar ya casi todas las funciones, por no decir todas, de Excel, aunque hay personas que tienen nivel avanzado y realmente no se saben todas las funciones, pero cuando tienen que utilizar alguna función tienen la capacidad de buscarse la vida y encontrar información y enseguida implementar esta función. Luego todas las funciones en el nivel avanzado las vamos a hacer desde la barra de fórmulas, es decir, ya no vamos a utilizar el botón FX para insertar una función, sino simplemente la vamos a insertar en la barra de fórmulas. Vamos a utilizar macros, tablas dinámicas complejas, filtros avanzados, programación en Visual Basic de aplicaciones de Excel, validaciones de datos, las herramientas Solver, buscar objetivos. Bueno, este ejercicio es un ejemplo de Excel avanzado que tengo aquí en el canal de YouTube, donde tenemos una lista de recibos y cuando pinchamos en el botón generar por medio de una macro, se genera el recibo por medio de varias funciones anidadas y nos genera un documento de un recibo. Lo principal en Excel avanzado es la utilización de macros y la utilización de tablas dinámicas complejas y herramientas ya de Excel avanzado, también las nuevas herramientas Power Query, Power Pivot, Power BI, etc. Bueno, en el canal de YouTube ahora les voy a dejar varios ejemplos de vídeos donde se utiliza el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. En el curso de Excel desde cero, en la primera clase utilizamos mayormente el nivel de Excel básico y luego en la clase 2 ya nos vamos metiendo en el nivel intermedio. En la clase 3, 4, 5 todavía tenemos nivel intermedio y luego ya las últimas lecciones del curso 8, la lección 8, 9 y 10 ya son puramente de Excel avanzado. Y nada más, espero haberle aclarado un poco este tema de los niveles y bueno, y les tengo que decir que este fichero se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo descarguen, ¿vale? Y muchas gracias.